Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que titulamos La Escuela del Quebrantamiento. Este sería el mensaje número 3. Si usted lleva un seguimiento, ese es el mensaje 3. Y si se ha perdido perdón, algún mensaje, puede usted ir a nuestras páginas, ya sea de redes sociales o de internet, la website, y puede ahí sacar los otros pasados 2 mensajes y ir al corriente con los mensajes que llevamos. Y no sé si usted ha visto esto o ha pasado por el proceso de quebrantamiento, pero yo creo que los que ya han pasado por ese proceso de quebrantamiento entienden muy bien y son más conscientes de que el quebrantamiento llega de una forma u otra, que los quebrantamientos no nomás van a llegar, pero que nos van a desafiar. Y por eso le he puesto como título a este mensaje, el desafío de los quebrantados, o los desafíos de los quebrantados. Porque una vez que el Señor nos lleva por la escuela del quebrantamiento, van a empezar, el Señor nos va a desafiar, y vamos a ser desafiados por Dios a hacer lo correcto. Y como les decía, los que ya han pasado por el proceso de quebrantamiento, porque seguimos pasando una y otra vez, el Señor nos sigue llevando de un nivel a otro, y seguiremos pasando por esta escuela. Pero los que ya han pasado por esta escuela del quebrantamiento en unos niveles, podemos comprenderlo aún mejor. Y cuando llega un momento de dificultad, ya estamos, ahora sí que dicen, preparados. Y ya decimos, ay, viene el momento otra vez. Viene el momento de la prueba. Y nos preparamos y confiamos en Dios. Pero los que no han pasado ahora sí, por la escuela del quebrantamiento, del sufrimiento, cuando empieza a llegar el momento de la prueba, es nuevo para ellos. Dicen, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y se empiezan a tambalear y empiezan a dudar de lo que el Señor hará. Pero aquel que ya ha pasado y ha sufrido a través de esa escuela y ha aprendido a confiar en Dios, llega el momento y está confiado y no se mueve. Y quiero que veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a ver la historia del rey David. Y déjeme darle un poquito de contexto antes de leer en 1 Samuel 24. Esta historia se sitúa en la época en la que David está siendo perseguido por Saúl. Sabemos que Saúl dejó entrar a su corazón aquella, se puede decir, envidia, se puede decir también aquel celo. Y una vez que se tuvo celos de David, pues se levanta contra David. Y nosotros podemos ver que tanto como David como Saúl eran ungidos por Dios. Y Saúl era rey, David apenas iba a llegar, estaba siendo llevado por la escuela de quebrantamiento por Dios para entonces llegar a ese trono y ser rey. Pero en el capítulo 24, ahora David se encuentra en Gadí. Nosotros podemos ver que él está huyendo de Saúl, está corriendo porque Saúl lo quiere matar. Y si tú lees todo lo que es desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31 del primer libro de Samuel, tú vas a ver que es la historia de David. Nosotros lo vemos como la historia que precede al reinado de David, pero David no lo veía de esa manera. Si tú te pones en los zapatos de David, mientras él estaba pasando por este infierno en tierra, que pudiéramos decirlo, porque él está pasando por persecución, él estaba pasando por un quebrantamiento muy tremendo durante ese tiempo. Y si tú te pones a ver en esto, nosotros vemos toda la foto completa de lo que pasó, pero David estaba viviéndolo. Él estaba viendo lo que estaba pasando y decía, ¿hasta cuándo terminará esto? Había sido ungido como el futuro rey, pero ahora él estaba diciendo, ¿ahora estoy siendo perseguido? ¿Será que me matará Saúl? ¿Será que tendré que vivir una vida corriendo? Y cuando usted se pone a pensar en esto, dice, ¿cómo es posible que aquel David que había matado a Goliat, aquel David que había confiado en el Señor con todo su corazón y dijo, yo voy a pelear contra Goliat, porque ha desafiado al Dios de Israel? Y tú te pones a pensar eso y dices, y ahora David decía, tengo que correr, tengo que esconderme porque Saúl me va a matar. Y para muchos pudiera parecer ilógico o
dicen, pues es que no tiene lógica que David, siendo que confiaba en Dios, ahora corra. En vez de enfrentarse, quizás muchos dirían, pues que lo enfrente. Pero David estaba viendo que el Señor lo iba a llevar a través de un proceso, que el Señor lo estaba llevando a través del proceso de transformar su corazón al corazón de Dios. Y el Señor lo estaba desafiando en muchas maneras, y vamos a ver algunos de esos desafíos, porque algunos de esos desafíos nos va a desafiar el Señor, a través de esos desafíos que hizo a David también. Y en el primer libro de Samuel dijimos, capítulo 24, dice lo siguiente, versículo 1. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y dice el 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice el 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dice el 6, y dijo Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, porque dice que yo extienda mi mano, contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y dice el 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y yo quiero que meditemos en esta escena. Quiero que meditemos, David se encuentra escondido en una cueva, el valiente David, como dijimos, que para muchos iría en contra de la razón. Y si usted se echa un clavado a la historia y se mete en ese tiempo en el que David estaba siendo perseguido, quizás en ese tiempo David era un hombre en el cual todos lo conocían como el héroe. Yo creo que era aquel joven que todo niño quería ser como él. Era aquel joven en el cual los niños decían, yo soy el rey David y tú eres el Goliat. Y yo creo que los niños hasta jugaban y decían, yo voy a ser como David, ¿verdad? O yo seré valiente como David, porque se conocía de la fuerza, del carácter, de la valentía de David cuando iba a las batallas. Y usted se puede imaginar todo esto, pero de repente se trastorna en algo diferente. De repente ya no era, mi hijo, cómete tus verduras para que seas fuerte como David. Ahora ya era, mi hijo, no seas desobediente, porque si eres desobediente, te va a ir como David, aquel que está corriendo, aquel fugitivo, huyendo del rey. A lo mejor ahora, en vez de ser un héroe, ahora le decían a los niños, si no te portas bien, te va a pasar lo que el matagigantes, y vas a salir huyendo y vas a estar desterrado. Y tú te puedes imaginar todo esto en la historia, en lo que iba con concerniente al tiempo de David. Y yo lo veía así. ¿Usted cree que no era un desafío para David este quebrantamiento? ¿Usted cree que no era un desafío para David el que ahora estuviera huyendo como fugitivo? Yo creo que era un desafío, y que en esta escuela de quebrantamiento que lo había puesto el Señor, ahora conllevaba esto ser perseguido. Le quería quitar su vida al rey Saúl. Y cuando el Señor ponía estas series de enseñanzas en mi corazón, para mí era algo difícil, porque siempre hemos dicho que la palabra es primero para uno y después para los demás. Pero ahí el Señor, cuando nos habla primero a nosotros. Y cuando nos habla a través de su palabra, el Señor está hablándonos algo a nosotros ahí. Y yo me sentía desafiado por Dios. Decía, Señor, todo esto que me estás hablando, que quieres hablar a la iglesia,
es algo en el cual tú me has llevado a través de estos años. Y yo me ponía a pensar y decía, todo lo que usted está escuchando a través de esta serie son 100% experiencias que he vivido también yo como creyente y que sé que usted las va a vivir. Quizás no de la igual manera que yo, quizás no de la misma forma que yo las viví, pero el Señor va a usar sus maneras para tratar con su corazón, porque el Señor quiere corazones quebrantados. Y el Señor va a buscar la forma en que usted sea desafiado por el Señor a través de su quebrantamiento, para que llegue a ser una persona conforme al corazón de Dios. Me acordaba de unas palabras que decían alguien, ¿verdad? Y decía, la fe no es fe hasta que es lo único que te queda. Y es cierto, muchas veces nosotros creemos tener fe y creemos conocer a Dios y creemos y decir, no, es que yo confío en el Señor. Y decimos con una confianza, pero cuando llega el momento del quebrantamiento, cuando no hay nada a donde tú te puedas hacer o nadie al que tú puedas ir, y solo estás tú y el Señor, ahí es donde sale la verdadera fe. Ahí es donde sale lo que verdaderamente hay en tu corazón, dónde está tu confianza. Por eso dicen, no es fe hasta que es todo lo que te queda. No es fe hasta que tú dices, Señor, solamente estamos tú y yo y me rindo ante ti. Me humillo delante de ti. Y sabe que esa humillación es el quebrantamiento. Es cuando el Señor ha quebrantado tu corazón y has entendido que solamente Dios puede hacer algo. Que solamente Dios es el que puede ayudarte, que es el que puede socorrerte. Y yo he aprendido a correr a Dios. Y he aprendido a fortalecerme en el Señor. Y he aprendido a fortalecer a los demás aun cuando yo mismo estoy quebrantado de corazón. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a usar a usted y en su quebrantamiento para que dentro de su quebrantamiento usted aprenda a buscar las fuerzas en Dios. Y para que usted aprenda a fortalecerse en el Señor, pero también a fortalecer a los quebrantados a través de lo que el Señor ya lo llevó. A través de lo que el Señor lo hizo pasar. Eso es lo que llamamos nosotros la escuela del quebrantamiento. El Señor nos quebra y cuando nos quebra, nos humillamos delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, el Señor manda a otros quebrantados a los que tú ahora vas a ayudar. A que ellos puedan entender, a que ellos puedan venir delante de Dios y dejar sus cargas. Y cuando usted le dijo al Señor, Señor, te entrego mi vida, créame que Él toma esto muy en serio. Y el Señor toma su vida. Y el Señor la pone como aquel barro en la rueda del alfarero. ¿Y sabe que empieza? A moldear. Y empieza a moldear su vida. Y de repente llega un momento en que quizás su vida se quiebre en las manos del alfarero. Pero el Señor, eso no le intimida, eso no lo para. A decir, no, ya no voy a trabajar en esto, cada rato se me quiebra. Y lo echa para un lado. No, al revés, el Señor lo agarra otra vez y empieza a moldearte conforme a su carácter. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de la escuela del quebrantamiento. Quiere moldearnos conforme a su carácter. Y en esa rueda del alfarero es donde Dios va a quebrar tu voluntad. Donde tú ya no vas a hacer tu voluntad, sino que vas a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. En esa rueda del alfarero es donde Dios va a moldear tu carácter. Si eres una persona que nadie la aguanta, si eres una persona gritona, enojona, de todo lo que te puedas imaginar, el Señor va a tomarte y te va a empezar a moldear. El Señor va a cincelar, decíamos la semana pasada, pero también va a refinar. Y el refinar es a través del fuego, es a través de las pruebas, es a través de la escuela del quebrantamiento. Y así como el oro es fundido y purificado para hacer una joya valiosa, usted también va a ser metido al horno para ser fundido, para quemarlo, para que usted pueda
ser purificado y al último ser una joya preciosa delante de Dios. Y yo le invito a que reflexione en las preguntas que hacíamos la semana pasada. Le dije que íbamos a repetirlas cada mensaje para que reflexionemos. Y en estas preguntas dijimos, si usted contesta no, o quizás, o no lo sé, entonces usted necesita pasar por el quebrantamiento. Pero si usted dice, no, sí, eso es lo que siento yo, eso es lo mismo que me pasa, entonces estás por buen camino, vas por buen camino. Y la pregunta es la siguiente, o las preguntas, es, ¿sientes dolor? ¿Sientes dolor por tus acciones, las actitudes que están en contra de los mandamientos de Dios? ¿Te duele cuando vas en contra de la palabra de Dios? Cuando haces algo que la palabra de Dios dice que no hicieras, ¿te duele? Si dices no, o quizás, o a veces, entonces necesitas un quebrantamiento. ¿Reconoces tus pecados y tienes la disposición de confesarlos sinceramente ante Dios? Estamos hablando de confesarlos arrepentido. Decirle, Señor, me arrepiento, me dolió. Confieso mis pecados delante de mí, Señor, perdóname. ¿Lo haces o no? ¿Buscas constantemente la voluntad de Dios en tu vida? ¿Siempre andas buscando hacer su voluntad y no la tuya? Aún a pesar de que sea difícil o que vaya en contra de tus deseos personales. Ay, Señor, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero hacer. Pero ¿sabes qué, Señor? Me someto a tu voluntad. ¿Tienes esa actitud humilde y reconoces que eres dependiente de la gracia y el perdón de Dios? Decir, Señor, solamente tú puedes restaurarme. Señor, solamente tú puedes perdonarme. Necesito tu gracia, Señor. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propio orgullo, a tu egoísmo para buscar reconciliación y el perdón con aquellos a quienes tú has lastimado? ¿Buscas activamente la transformación, el crecimiento espiritual, permitiendo que Dios trabaje en tu corazón y te moldee? Tú vienes hoy con esa actitud, Señor, transfórmame. Busco un crecimiento espiritual, Señor. Y aunque de todo lo que dijo Josué, 2 palabras sean las que sean para mí, Señor, con esas palabras, Señor, quiero que tú me transformes. Quiero que tú me lleves. Si usted dice sí a estas preguntas, eso es lo que siento yo, vas por buen camino. Si usted dice, ¿sabes qué, Josué? No, todavía me falta porque eso que dijiste todavía no lo siento de esa manera, entonces necesitas un corazón quebrantado para que tú puedas entonces, para que el Señor pueda cambiar de esa actitud. Necesitamos ser desterrados de nuestra voluntad para poder llevar la voluntad de Dios sometiéndonos a Dios. Y le quiero recordar lo que significa quebrantamiento. Quebrantamiento significa romper con violencia. Y les ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando usted agarra un vaso de vidrio y usted lo avienta al suelo con fuerza. ¿Y qué pasa con ese vaso? Se rompe y vuela en 1000 pedazos. Eso es el quebrantamiento. Está hablando el Señor, lo agarra y lo truena. De hecho, en Mateo capítulo 21, vemos que están los escribas, llegan aquellos ancianos, los principales sacerdotes, y le cuestionan a Jesús cuando Él está enseñando. Y la pregunta que le hacen es, ¿con qué autoridad dices estas cosas? Y le dicen, ¿y quién te dio esta autoridad? Le cuestionaban al Señor Jesús. Y dentro de la respuesta que nuestro Señor les da a estos sacerdotes, principales sacerdotes y ancianos, les pone 2 parábolas que usted encuentra ahí. Y en estas 2 parábolas que le da es la de los 2 hijos, el cual el padre manda a su viña a trabajar. Pero también está la otra parábola de los ladrones malvados, o labradores, malvados, aquellos que no hicieron su trabajo. Y dentro de esto tiene un versículo, en el versículo 24, que es bien interesante. Fíjate lo que les dice el Señor a estos hombres. Mateo capítulo 21, versículo 44, les dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y les dice,
y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Le desmenuzará. Y yo quiero que usted piense en este versículo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El quebrantamiento, dijimos que es algo aplastante. De hecho, es otro de los significados del quebrantamiento. Es aplastar, es volver en pedazos, es un acto de moler. ¿Te imaginas? Alguien decía por ahí en los significados, te dan algunos ejemplos de estos significados, y decía, es como caer de un barranco y pegar en una piedra, en una roca. ¡Paz! De esas veces que, ¿qué va a quedar? Que caíste sobre una roca. Y fíjate lo que dice Mateo, hablando Jesús, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Este versículo nos da dos ideas. Una es caer sobre la piedra. La otra idea es que la piedra caiga sobre nosotros. Y yo le pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre esos dos? Mucha diferencia, ¿verdad? Uno de caer en una piedra y el otro que la piedra te caiga encima, ¿te imaginas? Y cuando vemos esto hay un significado espiritual. Sabemos que Jesús es la piedra. Jesús es la piedra rechazada, desechada por los edificadores. ¿Recuerdan? Nos dice Pedro también esto. Si usted va a Hechos, capítulo 4, versículo 5, yo se lo puedo leer si gusta, o lo puede buscar. Hechos capítulo 4, versículo 5, cuando Pedro y Juan habían sido arrestados, podemos ver que ahora, después de esto, están ante un concilio, ante aquellos líderes religiosos, sacerdotes. Y fíjate lo que dice en el versículo 5, dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahí estaban todos. O sea, el Sanedrín, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, o sea, había un cuestionamiento y les dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Se fija que es la misma pregunta que le hacían a Jesús? A Jesús le decían, ¿con qué autoridad? Ahora venían con ellos y le decían, a ver, dinos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho este milagro? Y fíjate lo que dice el versículo 8, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó. Y dentro de esa contestación, si te vas adelante en el versículo 11, Pedro les dice a ellos, les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, siendo ustedes eran los edificadores, sin embargo rechazaron la piedra angular. Fíjate lo que le está diciendo, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ningún otro, ¿en quién? En nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, en Jesús. Y cuando usted regresa a Mateo 21, 44, que es el que leímos ahorita, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Jesús es la piedra angular. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser quebrantados. Cuando usted le dice, Señor, haz de mí lo que tú quieras, me entrego a ti, vamos a ser quebrantados, porque dice el Señor, porque eso es lo que busca Dios. El Señor busca que nosotros no confiemos en nosotros mismos, que confiemos en Él. ¿Y cómo va a ser si no es por medio del quebrantamiento? Usted dígale a su hijo que no haga algo y lo va a seguir haciendo porque nomás le dijo. Pero enséñele, lo siento, mi hijo, te tengo que disciplinar para que no andes haciendo eso que no debes hacer. Y disciplina a su niño y de repente se quebranta. Y dice, ay, perdón. Y entra un quebrantamiento en su corazón. ¿Sabes lo mismo con nosotros? El Señor nos quebranta. ¿Duele? Sí, claro que duele.
Pero ¿sabe que cuando duele, eso nos ayuda? Nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Decía el Señor, quien caiga en esta piedra va a ser quebrantado, pero también da una advertencia. Y le dice, aquellos que rechazan a Cristo, aquella piedra caerá. Ese juicio caerá sobre ellos y los aplastará. ¿Será una advertencia a la cual poner atención? Yo creo que sí. Yo creo que es un llamado de parte de Dios a que reflexionemos, un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, y el Señor nos desafía a buscar un corazón quebrantado, a no huir del quebrantamiento, sino decirle, Señor, yo sé que tú estás trabajando en mi carácter, yo sé que estás trabajando en mí, y yo quiero aprender. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. De hecho, en el Salmo que leímos la semana pasada, se lo recuerdo, Salmo 34, 18, dice, Salmo capítulo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero luego también dice el versículo 19 lo siguiente, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Fíjate qué interesante. Muchas son las aflicciones. No dice de aquel desobediente, porque se las va a tener de todas maneras. Pero nos dice para que entendamos del justo. Pero luego también indica, pero de todas, ¿de cuántas? De todas. ¿Qué va a hacer? Ella, dice, todas ellas, él, dice, le librará Jehová. ¿Podremos confiar en el Señor? Claro que sí. Esos son los sacrificios de los cuales Dios se agrada, un corazón contrito y humillado significa quebrantado. Porque cuando usted se humilla, es que usted ha dicho, me rindo, ya no puedo más, Señor. Aquellos Dios nunca va a rechazar. Y es vital para el creyente conocer la escuela del quebrantamiento. Es vital, tenemos que saberlo, tenemos que conocer de esto, porque si no lo conocemos, cuando el momento llegue no vas a estar preparado para el quebrantamiento, vas a dudar, vas a salir corriendo, vas a querer decir, no, Señor, mejor no, ahí muere. Necesitamos que conocer, porque decíamos la semana pasada, cuando entra el quebrantamiento, nace la humildad, porque tú dices, yo sé que ya no puedo. El orgullo se baja. Dices, no, ya, Señor, me quitaste el orgullo. Me quebrantaste. Y sabe, ahí es donde nace la verdadera fe y la verdadera adoración. Porque tú ya no estás adorando en tu orgullo, estás adorando sabiendo que el Señor lo es todo y que nosotros somos nada sin Él. Estás reconociendo que Él es soberano y nosotros no. Estás reconociendo que Él es todopoderoso y nosotros no. Que Él tiene todo bajo control y nosotros pensamos tener todo bajo control. Y es ahí donde viene, dijimos, la confianza en Dios. Y vayamos al primer libro de Samuel, a partir del capítulo 18. Podemos ver que es donde comienza la persecución de parte de Saúl y los desafíos que ahora entraría aquel que es quebrantado de corazón, David. A Saúl se le olvida que es Dios quien pone y quita reyes. A Saúl se le olvida que si el Señor lo había ungido como rey, él perduraría si así se hiciera la voluntad de Dios. Si fuera obediente a Dios. Sin embargo, en el versículo 6 del capítulo 18 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y dice el 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice el 8,
Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y dice el 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl abrió la puerta de su corazón a los celos. Alimentó esos deseos malvados en su corazón contra David. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos leer que Saúl no fue un hombre quebrantado de corazón. Al revés, se endureció su corazón. Fue endurecido. Le faltaba ser quebrantado. Pero ¿sabe qué? O usted viene a la roca para ser quebrantado, o la roca viene a usted y es aplastado. Porque usted dice: no quiero saber nada. Algunos son de acuerdo al corazón de Saúl. Egoístas, endurecidos, orgullosos. Pero si son quebrantados de corazón, el Señor cambia todo eso. Quita y lo pone según su carácter. Dios le había delegado autoridad a Saúl, al igual que ya lo estaba haciendo con David. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, estamos primero de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Dijimos, Saúl había abandonado a Dios. Había decidido no hacer la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo, de parte de Dios vino este espíritu malo, y continúa diciendo, y él desvariaba. Fíjate que otras versiones también dicen, y profetizaba. Entonces te puedes imaginar, él ahí en su mansión, ¿verdad? En su palacio, y en su palacio ahí, mientras David tocaba, y él ahí hablando, ¿verdad? Profetizando, desvariando en medio de la casa. Pero luego fíjate lo que dice, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y dice el 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David, ¿qué dice? Lo evadió 2 veces. Y yo quiero que veamos uno de los desafíos que nos vamos a enfrentar nosotros como personas quebrantadas. ¿Y sabe cuál es uno de los desafíos el cual usted y yo vamos a enfrentar? Va a ser el desafío de esquivar las lanzas. El desafío de esquivar las lanzas. Aquellas lanzas que te quieren traspasar, aquellas lanzas que te quieren, ahora sí que pegar a la pared. Va a ser un desafío muy grande para el quebrantado aprender a esquivarlas. Pero un desafío aún mayor, que cuando te tiran la lanza, no solamente la esquives, sino que ahora tengas que pretender que nunca pasó nada. Qué tremendo. ¿Te imaginas el corazón de David? No solamente estaba siendo quebrantado, ahora estaba siendo desafiado a esquivar las lanzas que le aventaran para matarlo. Él aprendió a esquivarlas aún cuando aquella lanza le había traspasado su corazón. ¿Tú crees cómo se sentía? Dice que David miraba a Saúl como un padre. ¿Te imaginas? Ahora, con él tirándole lanzas, decía, ay, Saúl, y Saúl miraba a David como un hijo. Pues qué tal, qué padre sería aquel, ¿verdad? Que tira lanzas a sus hijos. Pues lo volvería a hacer con Jonatán también. Uno de los más grandes desafíos es aprender a esquivar las lanzas que te quieren matar. ¿Has aprendido a esquivar las lanzas? Cuando vienen con toda su fuerza y tú has aprendido y le esquivas. Eso es no dejar que te llegue.
que te lleve al resentimiento, no dejar que te lleve a la falta de perdón, a odiar a la persona que te tiró la lanza. Porque de hecho el Señor dice amar a nuestros enemigos. David había aprendido algo, pero también David sabía que no solamente iba a ser desafiado a eso, sino a pretender que nada pasó, aún cuando sabía que le habían lanzado esta lanza. Y yo me pregunto, ¿alguna vez has sido traspasado por una lanza en tu corazón? ¿De algún Saúl que te tiró una lanza? ¿Has aprendido a esquivarlas? ¿Has aprendido a dejar que sea Dios el que haga justicia? Créeme que algunos dirían, David, pues levanta la lanza y tírasela de vuelta. Dirían, es justificado, dirían algunos. Es defensa propia. Te quiso matar, pues devuélvesela. Pero David no era así. David había entendido que era Dios quien hace justicia. Y quizás algunos pudieran haber estado diciéndole, David, ¿qué pasó? ¿Por qué no se la levantaste de vuelta? David tenía que aprender a esquivarlas, pero también a pretender que nada había pasado. Dice el versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Y luego dice, y se había apartado de Saúl. Y aquí está lo triste, hermanos. Saúl había abandonado a Dios. El Señor ya no estaba con Saúl. Ahora estaba con David. Qué tremendo, fíjate el 13, dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Dice, y Jehová estaba con él, y dice el versículo 15, y volviendo Saúl, y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tan bien este joven, tenía temor de él. Y dice el 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Fíjese que Dios estaba usando las circunstancias, la decisión que Saúl había tomado libremente de no obedecer a Dios, de apartarse de Dios, para moldear ahora a David. Alguien me decía un día, no, pues si Dios es el que controla todo, pues entonces somos robots. Somos robots nada más. Digo, no malinterpretes. Digo, que el Señor use lo malo que tú hiciste para el bien de sus hijos es diferente, porque tú tomas tus decisiones y el Señor torna todo para bien de sus hijos. No es que Dios te esté controlando que tú hagas lo malo para el bien de ellos. Tú tienes la decisión de hacer el bien o el mal. El Señor te ha puesto dos caminos y tú decides el de la bendición o el de la maldición. Y si tú eliges el de la maldición, vas a ser un instrumento en lo que tú decidas para el bien de los hijos de Dios. Aún así cuando se trate del quebrantamiento. Es que bien está usando Dios a Saúl, mi hija, imagina, nos está persiguiendo, yo creo que diría David. Y Dios está usando la circunstancia en la que se encontraba Saúl para formar a David. Y esto nos lleva a un desafío. Un desafío más de aquel quebrantado de corazón. Y el siguiente desafío es que el que está siendo quebrantado confíe en Dios. Es desafiante confiar en Dios cuando lo que ves a tu alrededor no se ve tan bien. Cuando tú miras a tu alrededor y te están persiguiendo y están buscando matarte, cuando están tirando lanzas para matarte. Vayamos al capítulo 19 de ahí mismo del primer libro de Samuel, versículo 8. Aquí una vez más, Saúl trata de matar a David y David decide huir. Dice el versículo 8, después hubo de nuevo guerra. Dice, y salió David y peleó contra los filisteos
y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano. Y mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl. Y dice, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David huye del rey Saúl que lo quiere matar, Saúl después también arrojaría otra vez su lanza ahora contra su hijo Jonatán. Jonatán le dice a David, ¿sabes qué? Mi padre de plano te quiere matar, huye. David sale corriendo. Pero luego en esa parte de su huida, hay un versículo que muchas veces no le damos mucha importancia o lo leemos muy corrido, o quizás usted haya meditado en esto, y es en el capítulo 21, versículo 1 de este capítulo 21. Primero de Samuel 21:1. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Amilec, y se sorprendió Amilec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Recuerda, David siempre iba acompañado de muchos guerreros. David, después de aquella osadía con aquel hombre gigante Goliat, era una persona que todos buscaban estar con él. Era una persona que tenía, ahora sí que su ejército siempre con él, porque le había puesto Saúl a cargo de 1000. Y tú puedes ver que él no viajaba solo. Se sorprende a Amilec y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes tú solo y nadie contigo? Y eso nos lleva a un desafío más, de aquel que es quebrantado de corazón. El desafío de la soledad. Cuando empiezas a ser quebrantado por Dios, de repente vas a voltear y ¿sabe qué va a aparecer? Que no hay nadie. Va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde están aquellos hombres que estaban conmigo? Y cuando usted piensa en esto, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en Elías. El profeta Elías, ¿recuerdan cuando huye y se esconde en la cueva? Y de repente el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, pues me escondí. ¿No ves que me quieren matar? Y dice, pues mató a todos, solo quedé yo, le dice al Señor. Y el Señor dice, no, hay un remanente ahí de 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y él pensaba que estaba solo. Pero déjeme decirle algo, hay un desafío en el quebrantado. El momento de soledad lo desafía. Porque el mismo David sabía que él no estaba solo. Lo puedes leer en el Salmo 27, versículo 10. El mismo David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él sabía que aunque él estaba solo, sin ninguna persona a su lado, tenía a Dios de su lado. Conocía esto. Y cuando veas esto y miras el siguiente capítulo 22, en el capítulo 22 hay una parte bien interesante también, en este versículo 1. Dice así, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y dice el 2, y se juntaron con él todos, ¿quiénes? Los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Recuerda que dijimos que cuando está usted quebrantado, el Señor usa su quebrantamiento para ayudar a los quebrantados. Ahora todos aquellos hombres habían venido a David. ¿Quiénes? Los afligidos,
los que estaban endeudados, aquellos que tenían amargura de espíritu, aquellos que les había, que estaban quebrantados. De hecho, en otra versión dice, empezaron a llegar hasta que se hicieron como 400. La versión traducción lenguaje actual dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además era gente que sufría mucho y que aunque no quería y que ya no quería seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. ¿Te imaginas? Dentro del quebrantamiento que él estaba viviendo, tener todavía que ser ayuda a los quebrantados. Él estaba aprendiendo algo aquí. Dios usa el quebrantado de corazón para alentar a los otros quebrantados, como en este caso estos hombres. Y sabe que cuando en su vida usted llega y dice, yo ya toqué fondo. Conocemos esta frase, ¿no? Toqué fondo, es que ya no hay, o sea, que llegaste a lo más bajo, ya no hay nada más después de eso. Estos hombres eran hombres que decían, tocamos fondo. ¿Qué más puede pasar de aquí? Pero ¿sabe? Cuando el Señor quebranta tu corazón y te humillas delante de Él, eso es decir, Señor, me rindo. Estos 400 hombres llegarían a ser el ejército valiente de David. No sé si esto a mí digo, qué tremendo. Aquellos hombres quebrantados pelearían con tal fuerza y con tal valentía que decían, hey, pues tocamos el fondo y de aquí el Señor nos está levantando. Y peleaban con todas sus fuerzas y llegaron a ser aquel ejército valiente, leal. De hecho, es conocido en la palabra como los héroes valientes de David. Pero ¿sabe qué? Habían pasado por la experiencia del quebrantamiento ellos mismos, de la aflicción. Y el Señor iba a usarlos, se iban a alentar unos a los otros, iban a ser personas dispuestas a enfrentar los desafíos. Y si usted se da cuenta, este pasaje nos muestra a nosotros cómo incluso aquellos que están pasando por situaciones de dificultad, como lo era David, huyendo de un rey que lo quería matar, aquellos que están quebrantados, para que otros encuentren una identidad, para que encuentren un propósito, un significado a la vida. Cuando aquella persona decía, ya no hay significado en esta vida, ya me quiero morir, unos dicen. Y de repente el Señor usa un quebrantado de corazón. ¿Sabe para qué? Para animarlo, para guiarlo, para darle a esa persona una identidad y un propósito, un significado de vivir. Y volvamos al capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y dice así, es el versículo que leímos al principio, y donde yo puedo decir que se encuentra el más grande desafío de aquellos que son quebrantados de corazón. Dice así, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, y a mí me gustaría hacer una pausa aquí, porque yo leía este versículo y lo leía una vez y otra vez, Señor, ¿por qué es tan importante o por qué tú pusiste aquí? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, y yo me acordaba, bueno, pues David era un pastor de ovejas, y Saúl iba persiguiéndolo, pero llegó dice ahí, llegó a un redil de ovejas, donde había también una cueva. Y yo me ponía a pensar, si yo fuera David y voy huyendo de Saúl
Y de repente en mi huida veo aquel redil de ovejas. Yo creo que me venía a la mente los tiempos cuando pastoreaba las ovejas. Y nomás piensa en esto. Él diciendo, así como yo era el pastor de aquellas ovejas y las cuidaba, el Señor es mi pastor. El Salmo 23. Y yo creo que le vendría a su mente, nada me faltará aunque ande en valle de sombra de muerte, que lo que estaba pasando en ese momento, porque estaba huyendo de Saúl. Y yo creo que en ese momento dijo, el Señor es mi pastor, no tengo que temer. Y se metió a esa cueva y dice lo siguiente en el versículo 4. Dice el versículo 4, dice, perdón, el 3, y cuando llegó al redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, hacer sus necesidades, dice otra versión. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y póngase a pensar en esto, y medite en esto. Dice el 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice el 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y entramos a uno de los más grandes desafíos del quebrantado de corazón. Cuando las voces de los demás te están diciendo qué hacer. Y de repente tienes dos opciones: escuchar las voces de tus amigos o atender a lo que el Señor sabes y te ha dicho que hagas. ¿Y sabe qué pasa aquí? Aquí David se levantó y fue y cortó la orilla de aquel manto de Saúl. Sin embargo, dice que su corazón se turbó. No estoy haciendo bien. Y uno de los más grandes desafíos es aprender a escuchar la voz de Dios en medio de muchas voces. Porque créeme, cuando estás pasando por el quebrantamiento, tus oídos están dispuestos a escuchar cualquiera que venga a quererte darte razón. Y tú estás escuchando, así como David. Pero ¿sabe qué? David hizo lo correcto. Dice el 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, así como también él lo era. Y dice el 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y aquí es donde encontramos también el otro desafío. Uno de los más grandes desafíos de aquel quebrantado de corazón, y es el de perdonar. ¿Te imaginas? Nomás imagínese con qué sufrimiento había venido David, después de haber sido perseguido, a querer haber sido clavado en la pared, huyendo. Porque usted se imagina, pues está huyendo, pero si se imaginan las pruebas que él tuvo que pasar, los desvelos cuidándose, la falta de alimento por otros lados, el estar preocupado viendo dónde quedarse, dónde pasar la noche, cuidándose de todos. Nosotros leemos, bueno, fue perseguido, pero si te pusieras en sus zapatos, y después tener la oportunidad de tomar venganza. Ese es uno de los frutos y más grandes desafíos de aquel quebrantado de corazón. Aprender a decir, no guardo rencor.
tuvo la oportunidad, la tuvo. Es más, yo me pudiera imaginar en ese momento en el que David se encontraba, en que sus amigos le decían, mira, el Señor te lo puso ahí de pechito, ¿verdad? Dicen en México. Ahí está, ya, para que lo termines. Y yo creo que los amigos de David decían, ahora sí vamos a reinar junto contigo, David. Ha llegado la hora. Como dijiste, el Señor pone a tus enemigos en tus manos. Pero ¿sabe qué? En ese momento usted se puede imaginar el cielo, un gran silencio, mientras David silenciosamente se acercaba con su cuchillo hacia Saúl. Yo me imagino todos en el cielo viendo, esperando, ¿qué va a hacer David? ¿Tomará la decisión correcta David? Y de repente decide perdonar. No sé si usted se puede imaginar cómo hubiera sido aquel gozo del Señor diciendo, todavía se puede confiar. La pregunta es el desafío para nosotros el día de hoy. ¿Estamos siendo quebrantados? Y si estamos siendo quebrantados, ¿has tomado estos desafíos muy en serio? ¿Y has hecho lo correcto delante de Dios? ¿Has decidido perdonar? Quizás tengamos la oportunidad de obtener venganza por nuestra propia cuenta. Quizás tengas la oportunidad de devolver la lanza. Quizás bajo la bandera de pues es en defensa propia, es en defensa de la fe verdadera y pues le tiro la lanza. Es en defensa propia. Quizás tengas la oportunidad de adelantarte y decir, bueno, el Señor me ungió, pues me adelanto, ahora sí que si lo mato, pues ya no queda nadie más que yo. Pero seguiría ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Una persona quebrantada de corazón, le puedo decir que va a ser desafiada. Por eso este título, los desafíos de los quebrantados. Vamos a entrar a un desafío. Y si usted dice, no, pues Josué, sí, está interesante los desafíos, pero pues bueno, yo estoy bien y pues estoy tranquilo. Qué bueno que estés tranquilo, pero quédate con esto en tu corazón, porque el momento vendrá y vas a necesitar conocer. Dice 1 Samuel 24:8, lo leemos. Dice, también David, dice el versículo 8, también David se levantó después saliendo de la cueva y dio voces atrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dice el 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Mira esas palabras. Él, ¿qué había hecho? Había perdonado. Te perdoné. Y luego ya dice, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, no dice contra Saúl, dice también, ¿verdad? Porque nosotros vemos que está diciéndole contra mi Señor, aquel rey que el Señor había ungido, así como él era ungido ahora. Y mira, Padre mío, le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Y dice, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será, ¿qué dice? Contra ti. Dice el 13, porque dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti.
¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Y ve, dice, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Puede ver que él estaba confiado en el Señor? A través de su quebrantamiento. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano, y vamos a terminar. Y medite un poco, ¿qué es lo que el Señor te está hablando a través de este mensaje? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te quebrante? ¿Estás dispuesto a dejar ser usado por Él? ¿Estás listo más que nada para enfrentar los desafíos del quebrantamiento con fe y obediencia? ¿Estás listo para responder? Conocer que el quebrantamiento es una herramienta poderosa en las manos de Dios, porque a fin de cuentas es el que todo lo puede. Él puede formar nuestros corazones, transformarnos para hacernos más como Él, pero es solo a través de los desafíos que vamos a poder aprender a depender completamente de Dios, a perdonar a quienes nos han herido y a confiar en que Él es el que hace justicia. Ahora, como David, nosotros podemos enfrentar estos momentos, estos desafíos, que lo son como la persecución, la soledad, o cada situación por la cual David pasó, diciéndole, Señor, yo sé que tú estás trabajando en mi carácter. Cierre sus ojos por un momento. Que esta no sea nomás una enseñanza más que escuchamos y que el Señor nos habla, sino que sea una enseñanza que nos lleve a una acción, a decidir. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, rendimos nuestros corazones ante ti, Señor. Sabemos, Señor, que el momento del quebrantamiento viene, Señor, a nuestras vidas. Y es esa herramienta que tú utilizas, Señor, para moldearnos, para transformarnos de acuerdo, Señor, a tu carácter. También sabemos, Señor, que tú no nos dejas solo en este camino. Sabemos que aunque viene el momento de dificultad, aunque viene el momento de pruebas, Señor, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a enfrentar estos desafíos, a enfrentar la soledad, a enfrentar aquellos lanzadores, Señor, que quieren matarnos, a enfrentar aquello en nuestro corazón, Señor, que quiere hacer que entre en nosotros un rencor, una falta de perdón, Señor. Enséñanos a escuchar tu voz por encima de todas las demás voces, Señor. A no dejarnos llevar por consejos que no vienen de ti, Señor. Que nuestro corazón quebrantado, Señor, sea un corazón moldeado según tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Solamente tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces las circunstancias, las situaciones. Y si hay alguien aquí en este momento, Señor, que esté pasando por un tiempo de quebrantamiento, lo ponemos en tus manos, Señor. Que a través, Señor, de tu palabra ellos puedan reconocer que podemos confiar en ti, que podemos dejar nuestras cargas, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, por aquel que está pasando por este tiempo de quebrantamiento, que tú, Señor, le hagas ver la salida, que le enseñes, Señor, a través de ello lo que tiene que aprender, que salga, Señor, purificado, como ese diamante que se forma bajo presión, Señor.
que refleje tu luz, que refleje tu amor, que refleje tu perdón. Seamos un espejo, Señor, de ti. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como está, hermano, con ese mismo espíritu, vamos a levantar este canto al Señor. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Y aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Vamos a decirlo otra vez, tu voz. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Y dile, no soy digno, no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Dile a Él, quiero subir a tu monte santo. Sí, mi Señor, contemplándote, Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Sí, Señor. Queremos que todo nuestro ser te glorifique, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Dios, queremos que nuestras vidas sean rendido en obediencia a ti. Listos para ser quebrantados, Señor. Queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, para que cuando tú nos llamas a hacer algo, a ir a otro lado, Señor, a hacer lo que tú quieras, Señor, estamos listos. Te escuchamos y queremos obedecer. Vamos a cantar otra vez. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí. Aunque en ocasiones no distingo tu voz, siempre me llamas con cuerdas de amor. Y no soy digno, no soy digno,
me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad, quito mi cansado para entrar a tu monte santo. Sí, Señor, es nuestro deseo. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Señor, queremos pasar por la escuela de quebrantamiento, Señor. Queremos abrir nuestros corazones a ti. Queremos ser moldeados para ti, por tu mano. Queremos salir como un vaso útil, moldeado por el alfarero. Úsanos, Señor. Enséñanos. Enséñanos, Señor, a perdonar, a hacer tu voluntad. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas, no vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Díselo otra vez. Abro mi corazón, hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas, no vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti. Una vez más, con todo el corazón. A tu monte santo, sí, Señor, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, solo para ti, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Díselo con todo el corazón. Que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Una vez más, díselo a Él. Que todo lo que soy
te adore a ti, Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Tómalo para ti, toda la gloria, Padre Dios. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Y un recordatorio, después que salen hoy, ya nos vamos a volver a reunir en este lugar. Si quieren ir con nosotros, hoy vamos a estar allá en el nuevo lugar a las 2. Así que en unos 40 minutos y pueden conocer el nuevo lugar y ver qué estamos haciendo ahorita. Otra vez el domicilio es 3535 Norte Cedar Avenida. Bendiciones, hermanos.